equipo para servirle a Dios. Nosotros estamos en el tema de lo que es el inquirir y cómo consultar a Dios, ¿verdad? Cómo consultar a Dios, porque este tema es clave y muy importante para cada uno de nosotros, porque lo vamos a utilizar toda la vida mientras estemos en esta tierra, si lo tomamos en cuenta, si lo ponemos en práctica. Vamos a leer para refrescar, porque tenemos como 3 semanas, ¿verdad?, que nos damos taller, donde quedamos la vez pasada, unos textos bíblicos que nos van a recordar donde nosotros quedamos. Por ejemplo, dijimos que muchas veces cuando tenemos que preguntar e inquirir al Señor, al Espíritu Santo, porque la respuesta no está en el presente, sino en el pasado. Y esto lo dice la Biblia. Dice en Juan 8:8-9, dice: porque pregunta ahora a las generaciones y disponte a inquirir, para inquirir a los padres de ellos, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Entonces la Biblia nos dice claramente que debemos inquirir, que debemos preguntar, que no nos debemos quedar con las calamidades, con los problemas o con lo que no sabemos, ¿verdad? La versión al día dice: analiza la historia y observa, porque apenas ayer nacimos y sabemos muy poco. Así lo dice la versión al día de Job 8, del 8 al 9. Y Deuteronomio 32:7 dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, dice muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Aquí fue donde yo les recomendé que debíamos hablar con nuestros padres para conocer de su historia, para conocer muchas veces el por qué nos acontece y nos ocurren situaciones específicas en nuestra vida, ¿verdad? Si no tenemos papá, pues tenemos el Padre Celestial, tenemos al Espíritu Santo, ¿ok? También es otro texto que dice, Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros, si buscamos de Dios, nosotros no vamos a andar en tinieblas. No podemos aceptar que nos consuman los problemas, que veamos que pasan cosas y se repiten y nosotros no busquemos al Señor, porque el Señor nos responde, y lo vamos a ver en todo este tema, ¿verdad? Yo le pregunto, yo le digo: mira, Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué esto? Y el Señor responde, ¿ok? También vimos, empezamos a ver la vez pasada, hablamos un poco acerca de las maldiciones, porque muchas veces nos suceden situaciones en la vida que son pecados generacionales. O sea, conseguí una manera más, como que le guste al oído de la gente. Al inconverso no le gusta la palabra maldición. Entonces, pecados generacionales, ¿no? Entonces, vamos a ver qué son las maldiciones. Ajá. Las maldiciones pasan de una generación a otra porque nuestros padres, abuelos o ancestros, en alguna circunstancia dolorosa o crítica, se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Y no se sometieron en humildad a perdonar y a liberarse de rencores. Entonces, esto pasa de generación en generación como una maldición. Por eso es tan importante nosotros perdonar en este tiempo, que a nosotros nos suceden cosas en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la familia. Entonces decimos, bueno, yo no puedo perdonar eso. Si nosotros no perdonamos, estamos condenando, vamos a llamarlo así, a nuestra descendencia a que ellos no perdonen o que les acarree alguna circunstancia negativa, porque el enemigo tiene una puerta abierta. Si nosotros perdonamos, nosotros vamos a quitarle a nuestra descendencia que el enemigo venga a querer atacarlos. Entonces nosotros, por eso es una de las causas, de las muchas causas por las cuales nosotros tenemos que perdonar, ¿no? Fíjense, muchas veces nosotros decimos, es que no me es fácil perdonar, es que no puedo, es que tengo que dejar pasar el tiempo. El pastor, la prédica de esta mañana fue excelente, bendigo al Espíritu Santo que lo usó, porque es al momento, hermano, es diario. Y si no puedes perdonar, es por algo. Vamos a ver
¿por qué no podemos perdonar? No nos es fácil perdonar cuando idolatramos a la persona que han ofendido. Vamos a poner que en el ejemplo nos ofenden un hermano, a una esposa, a un esposo, y entonces no puedo perdonar por lo que le hicieron a mi hijo, a mi esposo o a mi padre. Entonces tengo una idolatría porque la ofensa que le hicieron a esa persona es mayor que el Señor entonces en mi vida, ¿verdad? Entonces si idolatro a esa persona, me va a costar perdonar, o sea, no voy a poder perdonar. Tampoco no puedo perdonar cuando hay rebelión en mi vida no tratada por el Señor. Es como que sentimos que no puedo hacerlo. Entonces tenemos que buscar de Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué no puedo olvidar esta ofensa? ¿Por qué no puedo perdonar? Y le preguntamos al Señor porque es vital para nuestras vidas, hermano. Ya no lo estoy diciendo yo en este tema, lo dijo el pastor esta mañana, me impactó muchísimo porque es diario, no podemos dejarlo pasar, tenemos que velar por nosotros mismos. No podemos perdonar cuando el Señor no es primero en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos al Señor primero en nuestro corazón, entonces no podemos perdonar, ¿verdad? Entonces nos debe llamar la atención cuando nosotros retenemos una falta de perdón. No le estamos haciendo daño al que nos hirió, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Es un peligro porque las maldiciones pasan de generación en generación porque no perdonamos, ¿ok? Por eso es que pasan, entonces es peligroso. Entonces yo no voy a cargar mi descendencia porque yo tuve una falta de perdón. Si ya lo conocemos, entonces vamos a hacerlo. No perdonamos porque no le preguntamos al Espíritu Santo, porque no tenemos misericordia con las demás personas. Tener misericordia, nosotros hemos visto desde que hemos empezado el primer tema, hemos ido aprendiendo poquito a poco cómo es tener misericordia. Una de las cosas de tener misericordia es comprender por qué la otra persona ofende. Cuando nosotros comprendemos por qué la otra persona ofende, entonces y si tenemos a Jesús, al Señor Jesucristo en primer lugar en nuestro corazón, lo vamos a perdonar. Recuerden que el enemigo no nos va a tocar por el portugués de la esquina, ¿verdad que no? Nos va a tocar por la familia, nos va a tocar por los líderes de la iglesia, porque Dios quiere tratar con nosotros y nos quiere humildes de corazón en su presencia, no humillados delante de la persona, ¿verdad? Que eso sería ya secundario, sino humildes delante de la presencia del Señor. Tampoco perdonamos porque buscamos culpables. Y como verán, una continuación del tema de la mañana, ¿verdad? Nosotros buscamos culpables, no, es culpa de los hombres, de las personas que me rodean, o es culpa de Dios. Entonces no nos conviene dejar falta de perdón, porque de esa manera es como pasan las maldiciones o los pecados generacionales que se repiten. Puede ser que se repitan en una enfermedad o simplemente circunstancias o pleitos, ¿no? Fíjense, nada menos en esta semana a mí me pasó, y lo cuento porque hubo un fruto, ¿verdad? De eso uno debe contar las cosas que ya tienen fruto en el Señor. Tenía una circunstancia que me estaba molestando, algo que mi hija me hacía, con un tono que me hacía. Entonces yo oré, la perdoné y le dije, Señor, ¿qué hago con esto? La perdono, y lo cuento porque es de edificación, ¿ok? La perdoné y yo le digo, pero ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Verdad? Porque normalmente la perdono, me arrepiento y sigo. Estaba yo ahí en mi cama y el Señor me dijo, debes corregirla y hablarle, porque no vas a ser como Job, que Job hacía sacrificios espirituales por sus hijos, pero no los corregía. ¿Ok? Entonces yo por eso lo compartí con ella, hablé con ella, hablamos y todo se arregló, todo se solucionó, gloria a Dios. Y yo lo hice porque también yo dije, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque si tengo que hablar con ella, el domingo va a haber Santa Cena y yo quiero tomar mi Santa Cena y no quiero estar en problemas contigo, ¿no?
Porque si yo no tomo Santa Cena, le estoy diciendo al Señor, no estoy listo para que me vengas a buscar. ¿Verdad que sí? Pastor está haciendo así a la cabeza, vean. Entonces yo dije, Señor, el domingo es Santa Cena, ¿qué hago con esto? Esto me molesta, me está molestando. Y me dijo, habla con ella. Entonces hablamos, todo chévere, mi hija bella, preciosa, que la quiero mucho, que Dios me la bendiga. Pero me llamó la atención lo que el Señor me dijo. Y que entonces nosotros no podemos dejar que el enemigo nos robe el privilegio que tenemos de estar en su presencia. Ay, porque es que no puedo perdonar eso. No, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Entonces vamos a cuidar y nosotros tenemos que vivir constantemente como si tomáramos Santa Cena todos los días. ¿Verdad que sí? Ok, entonces no vamos a dejarnos robar la bendición del enemigo porque no podemos perdonar. Entonces aquí se pone en función el tema que estamos dando. Vamos a inquirir, a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué estoy tan herido o herida por esta circunstancia que no puedo perdonar? Porque entonces es que hay algo más atrás. Se me escapó decirle de lo que a mí me pasó con mi hija esta semana. Entonces, cuando yo estaba hablando con ella, yo le estaba reclamando en una voz como altanera, porque ella me hablaba así. Entonces me dice, mamá, ¿te estás dando cuenta cómo tú me estás hablando? Y yo le dije, sí, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, entonces quiere decir que yo estoy cosechando lo que yo sembré y voy a trabajar con eso. Entonces le pedí perdón al Señor, pedí perdón a ella también, pero el Señor me reveló que había un patrón familiar donde mi mamá, mis abuelas, todas corregían regañando. ¿Ves? Y que esa no es la manera, corregían regañando. Entonces yo lo estaba haciendo con ella y ella me lo estaba devolviendo. ¿Ok? Entonces cuando nos suceden esas cosas, entonces vamos. Por eso es que este tema es tan importante, que nosotros tengamos esa comunión íntima con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos revele, y si le preguntamos nos los va a contestar. Amén. Entonces, sigamos con el punto de que las maldiciones o los pecados generacionales pasan de generación en generación. Nosotros debemos reconocer, entender, por eso es la importancia de uno instruirse, entender que Dios no es culpable. ¿Por qué sucede esto en mi generación y se repite en papá, abuelos, tíos, etcétera, etcétera? Dios no es culpable. El único culpable es el pecado y las maldiciones que pasan de generación en generación y las malas decisiones que nosotros tomamos. Cuando nosotros tomamos decisiones, si no están en la voluntad de Dios, entonces vamos a acarrear problemas. Pero nosotros queremos escapar y decir, el culpable es mi papá, es mi mamá, es los pastores, son mis hermanos. No, nosotros tenemos una responsabilidad, como se dijo esta mañana en el mensaje, y eso es lo que tenemos que buscar esa responsabilidad que tenemos nosotros de pecado para quitarle todo derecho legal al enemigo. ¿Ok? Otra causa de maldición es la práctica de brujería por nosotros o nuestros ancestros. Cuando nosotros hemos practicado ocultismo, puede ser que no haya sido santería, o puede ser que no haya sido una cosa de la montaña de María Leonza, pero prendiste una vela, creíste en el horóscopo, en el ocultismo. Hay que trabajar esa parte, porque de ahí vienen muchos pecados generacionales, muchas maldiciones que se pasan de generación en generación. Y cuando nosotros preguntamos al Señor, muchas veces vienen de esa cantera, de parte del ocultismo. ¿Ok? Y en estos días el Señor mostró y reveló que nosotros nos liberábamos muchas veces el alma, ¿verdad? Y rompíamos todas las ataduras que teníamos, perdonábamos y nos liberábamos, pero nos olvidábamos del Espíritu. Y el Espíritu Santo me mostraba que cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu.
y en comunión con nuestro espíritu, entonces gobierna, ¿verdad? Gobierna el alma y gobierna el cuerpo. Pero cuando hemos practicado brujería o ocultismo, el enemigo codicia ese lugar, de tal manera que hay ataduras que podemos tener en el espíritu cuando se ha practicado brujería, y tenemos que ser libres de eso y liberar nuestro espíritu. Amén. 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 Entonces, porque de ahí viene mucho estancamiento en la vida espiritual. De ahí viene que nosotros no prosperamos, porque nos arrepentimos, como decir, livianamente, pero no nos arrepentimos profundamente y le decimos al enemigo que salga de nuestro espíritu. Y nos arrepentimos delante del Señor de haberle entregado nuestro espíritu al enemigo cuando aceptamos esas prácticas. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces esto es importante, porque de ahí hay muchas respuestas y hay muchas interrogantes en los cuales nosotros no entendemos por qué pasan las cosas, y es porque hay una atadura en el espíritu, hay una entrega del espíritu al enemigo, porque cuando ponemos un pie en sus terrenos, él toma de nuestro espíritu, porque él codicia lo que Dios quiere de nosotros, que es nuestro espíritu, donde viene a morar el Espíritu Santo. Otra causa de maldición son los pecados sexuales, ¿verdad? Que también traen maldiciones. Si nosotros preguntamos al Espíritu Santo qué pasa con nuestra vida en esta área, podemos ver que Él nos va a mostrar que hay pecados sexuales ancestrales o simplemente cometidos pues por la misma persona. Otra causa de maldición es no honrar al padre y a la madre. Entonces eso trae maldición, porque es un mandamiento con promesa. Si nosotros honrar al padre y a la madre, tenemos que preguntar al Espíritu Santo y hablar con Él para nosotros saber en qué hemos deshonrado a nuestros padres y a nuestra madre. No solamente las cosas materiales, sino el trato, no avergonzarlos, tratarlos con respeto, o sea, estar consciente del principio de autoridad en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no vengan, no abramos puerta al enemigo, porque si no honramos a nuestro padre y nuestra madre, entonces hay una puerta abierta, y eso va a pasar de generación en generación, va a venir a la descendencia de nosotros. Entonces debemos estar con esa puerta bien cerrada, preguntarle al Espíritu Santo qué trato le he dado yo a mis padres, y si tenemos hijos pequeños, pues vamos a curarnos en salud, porque si me arrepiento, entonces mis hijos no me van a hacer lo que yo le hice a mis padres. ¿Amén? Amén. Ok. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos revela la situación que le estamos pidiendo, entonces vamos a someterlo al arrepentimiento y al perdón. ¿A quién debo perdonar? ¿De qué debo arrepentirme? Y preguntarle al Espíritu Santo qué dejó esa situación en mi vida. Hay muchas cosas que deja el pecado, como yo les digo, que es como que el enemigo mete en sus gaveticas y se vuelven a repetir las cosas. Entonces nosotros debemos preguntarle qué dejó el enemigo cuando yo hice esta práctica de ocultismo, cuando hice esta práctica de hechicería, cuando maltraté a mis hijos, qué dejó el enemigo allí. ¿Para qué? Para nosotros arrepentirnos y sacarlo y echarlo fuera. Aquí dice también que lo que nosotros no entendemos ahora lo entenderemos después, ¿verdad? A veces pensamos que Dios es especialista en hacer cosas que no tienen sentido, pero eso no es así, porque el Señor permite situaciones, y porque tiene un propósito con nosotros, un propósito que muchas veces nosotros no entendemos por falta de entendimiento, por falta de comunión con Él, y no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces puede ser que algo que nos esté sucediendo no tenga sentido ahora, pero tiene un propósito después, como vemos en la Biblia, en el caso de José. En el caso de José, José pasó muchas cosas, muchas calamidades, muchos problemas, y yo me imagino que él simplemente seguía adorando al Señor, seguía obedeciendo, no se rebelaba, no se quejaba,
y él vio el propósito que Dios tenía con este quebranto muchos años después. Entonces, no nos desesperemos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos como le pasó a José, ¿verdad? Fíjense que José vio que al final vio todo el fruto de su quebranto. Él fue muy, muy quebrantado para tratar con su ego, para tratar con su orgullo, para tratar porque él fue un niño muy consentido. Y entonces para Dios poderlo usar, tuvo que pasarlo por esos quebrantos tan fuertes, ¿ok? La respuesta cuando nosotros preguntamos al Señor generalmente no es inmediata, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos dará respuesta en el tiempo que Él lo crea necesario. Y muchas veces la respuesta depende de muchas cosas. Vamos a ver cuáles son esas cosas por las cuales el Señor no nos responde, ¿verdad? Puede ser porque no somos lo suficientemente maduros para entender lo que está pasando. Somos a veces muy nuevos, o hay un área en el Señor donde nosotros no tenemos mucho conocimiento y no entendemos el propósito de Dios, no hemos comprendido lo que significa el quebrantamiento. Si nosotros entendemos lo que es el quebrantamiento, nosotros podemos entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema, inmediatamente sabemos que Dios está quebrantando algo y vamos a preguntarle: Señor, ¿qué quieres? ¿Dónde está el pecado oculto? ¿De qué quieres que me arrepienta? Eso es cuando entendemos el quebrantamiento. Cuando no entendemos el quebrantamiento, entonces nos ponemos bravos, empezamos a buscar culpables afuera, nos vamos de la iglesia o simplemente cortamos toda relación con las personas. Eso es no entender el quebrantamiento, ¿ok? Entonces aquí se ha hablado mucho del quebrantamiento y seguiremos hablando porque es vital e importante. No es que lo estamos buscando, Dios lo permite cada vez que Él crea necesario en nuestras vidas. Pero si nosotros inquirimos delante del Señor, preguntamos al Espíritu Santo, nos vamos a ahorrar muchos quebrantos. Somos obedientes, estamos en sujeción, nos vamos a ahorrar muchos quebrantos. ¿Ok? ¿Verdad, Manuel? Samuel. Ajá. También no tenemos respuesta porque no tenemos conocimiento bíblico, ¿verdad? Con el cual el Espíritu Santo puede mostrarnos qué es lo que pasó. Yo les he comentado en otros temas que una vez se murió una cuñada mía y entonces ella era cristiana, ella fue la que me llevó a los pies de Cristo a mí. Pero estaba muy nueva, ella estaba muy nueva y me invitó a la iglesia y entonces ella se puso como tan ferviente que había conseguido la verdad y todo esto y ella quería que todos sus hijos se convirtieran, pero por falta de conocimiento, por falta de instrucción y discipulado, porque era muy nueva, ella hizo una maldición contra ella misma. Ella dijo que si fuera necesario que ella tuviera un cáncer para que sus hijos se convirtieran, ella que ella lo iba a aceptar, ¿ok? Pero bueno, ella lo dijo y yo lo escuché, pero después ella muere. Ella le dio un cáncer fulminante y murió como a los 3 meses. Y yo me quedé con la interrogante, pero yo siempre, desde recién convertida, le preguntaba al Espíritu Santo. Y le preguntaba: Señor, ¿por qué ella se murió? Señor, ¿por qué ella se...? Pero no con rebeldía. ¿Se acuerda que aprendimos que hay un porqué rebelde y hay un porqué de que queremos saber, queremos conocer para redarguirnos y para perdonar y arrepentirnos? Y el Señor se tardó mucho tiempo en contestarme. ¿Sabe cuándo me contestó? Cuando yo empecé a desarrollar el tema del poder de las palabras. Fue ahí cuando me dijo, ¿por qué? Porque yo entendí lo que eran las palabras y el Espíritu Santo me recordó las palabras que ella me había dicho en mi casa. Y entonces me dijo, por eso no valieron ayunos, no valieron oraciones, porque ella tenía un pacto con el enemigo, había allí un pecado, ella invocó una enfermedad para que sus hijos se convirtieran, no entendiendo que el sacrificio Cristo lo hizo completo en la cruz de Calvario. Pero le pasó eso porque ella era nueva. Ella moriría de 1 año de convertida, algo así,
¿Ves? Entonces, por falta de conocimiento, por eso es que nosotros tenemos que valorar el conocimiento y tenemos que valorar la comunión con los hermanos. Y esa comunión desarrollada en vigilias, en ayuno, en discipulado, es importante para que el enemigo no nos tome por sorpresa ni nos gane ventaja. Entonces, el conocimiento bíblico es importante para que Dios nos pueda responder, ¿ok? Fíjense, cuando nosotros preguntamos al Señor, nosotros debemos vivir constantemente en esa comunión, en ese interrogante con el Señor, bien sea de la palabra o bien sea por nuestra vida emocional, espiritual y de comunión con los hermanos. Fíjense que también cuando yo estaba recién convertida, yo no entendía por qué el pueblo judío había sufrido tanto, porque tenía falta de conocimiento de la palabra. Después por un predicador escuché la respuesta y ahí entendí por qué, que era que ellos se habían automaldecido. Cuando crucificaron a Jesús, en Mateo 27:25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así dijeron los judíos. Entonces eso fue una automaldición que ellos se impusieron. Entonces ellos declararon esto y eso fue lo que vimos. Pero yo tuve la respuesta cuando fui instruida en la palabra. Por eso es tan importante. No podemos inquirir en el Señor si no estamos sujetos, si no estamos ayunando, si no estamos vigilando, si no nos estamos discipulando, porque no vamos. Por eso es que hay muchas respuestas sin, ¿cómo es? Muchas interrogantes sin respuesta, ¿ok? Y debemos escudriñar la Biblia. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra nos va a dar testimonio del Señor en nuestras vidas y de lo que Él quiere para nosotros. También el Señor responde, ¿verdad?, al investigar si la motivación para preguntar y para investigar va en beneficio del reino de Dios, porque muchas veces se preguntan cosas que no son de edificación, o sea, cosas que no edifican. Si usted pregunta para la edificación de su vida y su crecimiento y la del crecimiento del reino de Dios, entonces el Señor va a responder. Fíjense que en una oportunidad yo leí una historia donde una pareja de misioneros, porque a veces hay cosas que uno no entiende, uno dice, pero bueno, pero póngasela al Señor. Hay cosas que yo a veces que veo, yo decía, pero ¿esto por qué, Señor? Y espero, yo sigo orando, perseverando, preguntándole, y el Señor me responde en el tiempo que tenga la instrucción bíblica donde el Espíritu Santo se puede apoyar. Por eso es importante la instrucción bíblica. Fíjense que en esa oportunidad que leí esto, una pareja de misioneros tenía sus hijos pequeños y se fueron a una aldea a predicar el evangelio, una aldea muy rebelde, muy difícil, ¿no? Y una vez el pueblo, como el evangelio a veces no es fácil, por eso tenemos que orar por los misioneros, ¿verdad? Porque pasan muchas cosas muy fuertes. Entonces una vez el pueblo se reunió y le hicieron cavar una fosa a estos misioneros, a ellos y a sus hijos. Y entonces los hijos preguntaban: mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces ella le dice: hijos, vamos a cantar porque esta noche cenaremos con el Señor. Entonces ellos cavando su fosa, el pueblo pues los enterró. Pero el pueblo quedó sorprendido, ese pueblo rebelde quedó sorprendido de ver que ellos tenían un Dios que no le tenían miedo a la muerte. Y por esa actitud de ellos, todo ese pueblo se convirtió. Nosotros leyendo esa historia podemos decir, pero si ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué sucede eso? Porque Dios tiene propósitos. Ellos habían entregado su vida para el servicio al Señor, y Dios tenía un plan y un propósito de convertir todo ese pueblo. A veces hay cosas que no entendemos, pero perseveremos preguntándole al Señor, que llegará un momento en que el Señor lo responde. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ajá. Entonces, en el hecho que ocurrió esta calamidad, vamos a llamarlo así, no tenía sentido, pero había un propósito. A nosotros nos suceden cosas
que a veces decimos, bueno, no tienen sentido. A mí me han pasado situaciones que yo decía, Señor, pero tú estás inventando esto. ¿Para qué yo necesito pasar por esto? Y hoy en día veo que sí necesitaba pasar por eso, porque Dios lo permitía, porque me va a enseñar, me va a limpiar y me va a enseñar para que yo sea bendición para otros con lo que Dios a mí me bendice. ¿Ok? Te haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nosotros nos estamos edificando porque vamos a ser bendición, o somos bendición para todos los que nos rodean. Y por eso nosotros tenemos que tener nuestro encuentro constante con el Espíritu Santo. Y preguntar, no sé a ustedes, pero a mí me gusta preguntarle al Señor porque me gozo después con la respuesta, cuando me responde lo que le pregunto. ¿Ok? Entonces, porque la meta es conocerlo y darlo a conocer, como dijo Anaís esta mañana, ¿viste que me acuerdo del mensaje? La meta es esa, conocerlo para darlo a conocer. Nosotros no podemos dar a conocer a alguien que no conocemos. ¿Y cómo lo conozco yo? Cuando yo tengo mis encuentros con Él, adoro, leo la Biblia y le pregunto. Hoy si leo la Biblia y consigo algo que no entiendo, le digo, Espíritu Santo, explícame esto. Y no es que me pongo ahí a esperar que me lo responda, sino que cuando yo se lo digo, de repente vengo el domingo a una prédica y escucho la respuesta, porque el Señor responde. Cuando le conocemos, ¿verdad? Para poderlo dar a conocer. Lo conocemos cuando inquirimos delante de Él. ¿Cuántos le han conocido porque le preguntan al Señor, verdad que sí? Ajá. Le conocemos cuando ayunamos, le conocemos cuando leemos la Biblia, cuando nos discipulamos, le estamos conociendo, cuando servimos, le conocemos porque vemos su gracia, vemos su favor, porque no tenemos nada que no hayamos recibido de Él. Entonces le conocemos cuando vivimos en sujeción. Qué bendición es cuando vivimos en sujeción. Hay un techo sobre nosotros, hay una cobertura, pero muchas veces para nosotros vivir en sujeción tenemos que pasar por el quebranto de arrepentirnos y salir de todo espíritu de rebelión que no nos deja ser sujetos a las autoridades. También le conocemos cuando vivimos en el temor de Dios. Debemos velar porque el temor de Dios aumente cada día en nosotros, porque eso nos va a librar de pecar, nos va a librar de abrirle puertas al enemigo. Ahora bien, fíjense que estamos hablando del inquirir, estamos hablando de consultar al Señor, estamos hablando de la comunicación y de la comunión con el Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Sí, para volverlos al tema. En la vida natural, los niños aprenden y desarrollan su intelecto y sus emociones, sus sentimientos, se edifican mediante ¿qué? Mediante la comunicación con sus padres. Preguntas, consultas a sus padres, eso los desarrolla integralmente y los hace un niño sano. Un niño los niños siempre se caracterizan porque son muy preguntones. Y nosotros debemos animar eso, que el niño pregunte, porque está desarrollando su intelecto, está desarrollando sus emociones. Y la estudiante aquí me está haciendo seña que así es. ¿Verdad? Entonces, los niños se desarrollan así, en lo natural. El niño que se comunica con sus padres va a desarrollar una inteligencia, será una inteligencia mucho más amplia que el que no se comunica con sus padres. Va a ser más seguro, se sentirá aprobado, se sentirá amado, integrado familiarmente, no se sentirá rechazado. Podrá ver su inclinación a lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿verdad? Tendrá decisiones aún siendo pequeño, porque la conversación con sus padres va a desarrollar su personalidad, ¿ok? Entonces, si nosotros llevamos esto a la vida espiritual, es igual, ¿verdad que sí? Si nosotros tenemos una comunión con nuestro Padre Celestial, vamos a desarrollar nuestra inteligencia tanto física como la espiritual, vamos a sentirnos seguros, nos sentiremos aprobados, nos sentiremos amados. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros
no tuvimos unos padres los cuales nos dieron comunicación, entonces nosotros no vamos a tener una buena relación con nuestro Padre Celestial y por lo tanto no vamos a querer ni tener ningún interés en consultarle por qué nos están sucediendo las cosas. ¿Ok? Entonces, si nosotros no lo tuvimos o si nosotros no lo dimos a nuestros hijos, entonces tenemos tarea. Amén. Amén. Me dijeron amén muy poco. Amén. Entonces tenemos tarea. ¿Cuál es esta tarea? Voy a preguntar, voy a ver si mis padres se comunicaron conmigo y si no lo hicieron, a perdonarlos. Acuérdense que en el primer libro hay unas tareas de los tanques que son muy útiles para salir de eso y sanar. Porque yo necesito tener comunicación con mi Padre Celestial mediante el Espíritu Santo. Jesucristo vino y hizo su parte, nos reconcilió con el Padre, hicimos una oración y ya tenemos acceso al lugar santísimo con Él. Pero nosotros tenemos que desarrollar nuestra comunión con el Señor y nuestra comunicación como un niño. Porque por eso es que la Biblia dice en Mateo 18:3 que dice: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Y recuerden que en Juan, en el pasaje de Nicodemo, dice que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, nacemos del agua y del Espíritu. Pero cuando nacemos del agua y del Espíritu, ¿me equivoqué? Bueno, ustedes me entienden. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, entonces entramos a conocer el reino de Dios, entramos a disfrutar el reino de Dios. Cuando nosotros somos como niños, entonces podemos entrar al reino de Dios, porque estamos disfrutando de la bendición que es nuestro Padre Celestial. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Amén. Amén. Fíjense, hay otro punto aquí. Si un niño no pregunta, hay papás que uno los oye decir: ay no, mi niño es muy tranquilo, él es muy calladito. Él es muy calladito, él no es tremendo ni nada de eso, ¿no? Y no habla. No, ¿habla contigo? No, no habla. Entonces, cuando un niño no pregunta y no habla, es peligroso. ¿Saben por qué? Porque el enemigo está implantando en su mente información distorsionada. Es natural que el niño le pregunte a su padre, es natural que el niño hable con su padre. Si el niño no está hablando con los papás, entonces el enemigo está ocupando ese lugar. ¿Ok? Entonces, un niño callado no es normal. ¿Ok? Porque él está aprendiendo, él está formando. Igual nosotros. Si nosotros no nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, no nos interesan los ayunos, no nos interesa conversar con Él, no nos interesa adorar al Señor, entonces no nos estamos comunicando con nuestro Padre Celestial y nos estamos estancando o atrofiando nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, estamos haciendo ese paralelo para que vean la importancia y por qué muchas veces no crecemos, porque no preguntamos a nuestro Padre Celestial. Le podemos preguntar eso: ¿por qué no he crecido, Señor? ¿Por qué yo no he avanzado? ¿Por qué yo no sé qué dones tengo? ¿Por qué yo no tengo llamado? Porque es mentira, todos tenemos un llamado, pero debemos preguntarle al Señor: ¿por qué yo no lo conozco? ¿Ok? ¿Por qué no conozco ese llamado? Y es porque la comunicación entre nosotros y nuestro Padre Celestial, Jesucristo hizo el puente, pero entre nosotros está rota porque no hemos sanado la relación con nuestro Padre terrenal, que es el que nos tenía que haber enseñado, en el caso de nosotros, la comunicación con el Padre Celestial. El Señor se revela cuando nosotros se lo pedimos, ¿verdad? O sea, el Señor no nos deja con las manos extendidas. Dice en Lucas 11 del 9 al 10, dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Si no tenemos respuesta, entonces en todos estos temas que hemos visto, debemos ver el por qué no tenemos respuesta de lo que
de lo que nos está aconteciendo o por qué no entendemos cosas que nos pasan en la vida, ¿no? A veces nosotros queremos buscar respuesta de los más ungidos, pero el Señor quiere una relación personal individual con Él, porque el Señor quiere esa comunión con Él. El Señor dice la palabra que nos anhela celosamente. Él quiere que nosotros, hermanos, somos el deleite del Señor, porque Él nos creó para deleitarse con nosotros, pero vino el pecado. Pero entonces el Padre insiste y envía a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él, porque Él nos anhela celosamente. Vino el Hijo, murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero no quedó satisfecho porque anhela la comunión con nosotros y envió su Santo Espíritu. Envió su Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros y así poder comunicarse de una manera natural y espontánea con Él. Amén. Amén. Tan es así que nuestros pensamientos muchas veces son oraciones que el Señor contesta. Que nosotros podemos estar pensando algo, por ejemplo, esta semana el sábado, pasó algo que me llamó la atención porque de que el Señor contesta a veces lo que pensamos en el corazón. Fuimos al mercado, me conseguí con Alejandro, que Dios lo bendiga porque siempre me da la cola. Y entonces iba Ligia, que algunos de ustedes la conocen, entonces me dice Alejandro, me dice, ¿y ella se va a pie de aquí hasta su casa? Y yo le dije, sí, ella vive lejos. Pero yo me quedé en mi corazón, yo dije, ay Señor, si Él le diera la cola, dije yo, en mi corazón, porque no se lo atrevía a Él, porque qué sé yo, su tiempo que Él tiene, ¿no? Y entonces después Ligia me llama y me dice, Alejandro me consiguió más arriba y me dio la cola. Entonces el Señor contesta hasta nuestras peticiones en los pensamientos. Por eso tenemos que tener esa comunión con Él y Él todo lo va a responder. Si somos sus discípulos, Él nos contestará todo lo que le preguntamos y nos llevará a toda verdad. ¿Ok? Sí, fíjense, dice que nos llevará a toda verdad, pero hay una condición: ser su discípulo. ¿Qué es un discípulo? Aquel que está bajo cobertura, aquel que está sujeto a sus autoridades, aquel que asiste a las actividades de su iglesia, a los ayunos, a las vigilias. Puede ser que no asista a todo, ¿verdad? Porque hay circunstancias, pero que tenga el interés de ser edificado y ser discipulado. Instruido, amén, así es, gracias hermano. En Marcos 4:34 dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba que todo, dice la palabra. Dice, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Por eso es importante ser discípulos del Señor, ¿ok? Ser discípulos, porque así, de esta manera, Él nos va a declarar y nos va a llevar a toda verdad. Mateo 13, del 10 al 11 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Y ellos respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos reclamar cualquier misterio que se esté presentando en nuestra vida o cualquier misterio de la palabra, porque el que es discípulo del Señor, el Señor le contesta. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ajá. Ok, entonces, fíjense, muchas veces cuando tenemos interrogantes y porque a veces por falta de conocimiento o X circunstancia, pues no sabemos qué pasa y necesitamos buscar ayuda. Y la ayuda es válida, para eso tenemos cobertura y autoridades que nos pueden ayudar. Pero muchas veces tenemos que pedirle al Espíritu Santo, en caso de que no sean, que el Señor siempre nos ponga en presencia de personas maduras, personas que hayan sido libres de ocultismo, que nos vayan a aconsejar, que nos vayan a ayudar, ¿verdad? Porque esto es importante, porque si no,
puede entrar un espíritu de confusión. Por eso es tan importante ser libre de las ataduras de ocultismo, para que tengamos libertad al inquirir delante del Señor y poder tener la respuesta que queremos. Vamos a ver otro puntico que vamos a empezar y vamos a continuar la semana que viene, que son hombres que consultaban a Dios. Fíjense que en la palabra de Génesis hasta al final de la Biblia, hasta Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar que los hombres de Dios consultaban a Dios, que los hombres de Dios inquirían delante de Él en cualquier situación, y vamos a ver la cantidad de situaciones y circunstancias en las que se podía, que ellos preguntaban, y nosotros tenemos ese ejemplo. Por ejemplo, en una calamidad, le preguntaba aquí en 1 Samuel 21, dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Fíjense que la respuesta era, el David no estaba buscando aquí, fíjense que David no preguntó, porque muchas veces nosotros inquirimos delante del Señor para que se quite el problema. Pero, ¿qué hacemos? Que a lo mejor el Señor, por su misericordia, ayunamos y oramos, vigilamos, y el problema se quita. Pero si no vamos a la raíz del problema, se va a volver a repetir. Entonces, ¿para qué? Vamos a preguntarle al Señor cuál es la raíz del problema, como hizo David. Fíjense que David no se interesó en pedir una buena cosecha. No se dijo: Señor, danos comida, danos pan, danos de comer. No, sino que él le preguntó ¿por qué? ¿Por qué estamos pasando hambre? Y entonces el Señor no se hizo esperar, porque David era un hombre que tenía comunión con Dios. Y entonces le reveló que era por causa de lo que había hecho Saúl. Aquí podemos ver que en el presente nos pueden estar aconteciendo situaciones que tienen su raíz en el pasado. David era rey, y por el pecado de Saúl, entonces vino 3 años de hambre al pueblo de Israel. Cuando Dios le contestó a David, entonces David se dispuso a trabajar con el pecado de ese pasado. Hubo restitución, y la palabra de Dios registra en 2 Samuel 21:14, dice: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Cuando él resolvió el problema, eso lo pueden leer de tarea, ¿ok? En 2 Samuel 21. Entonces, y la Biblia al día dice: y Dios respondió a la oración y se acabó el hambre en el país. ¿Por qué respondió a la oración? Porque David buscó la raíz, David buscó la causa, David buscó el pecado. Entonces, así tenemos que buscar nosotros. Cuando algo persiste en nuestra vida, vamos a preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿por qué esto? Porque estamos en sus caminos para tener vida, y vida en abundancia, dice la Biblia, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a pasar por problemas, porque venimos del pecado, pero inmediatamente, si tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos los va a mostrar. Otro caso de consulta, ya nos quedan 10 minuticos, ¿están despiertos? Y bien despierto. Ajá. Porque después vamos a preguntar qué se llevan, ¿ok? Y voy a usar la dedocracia. Sí, porque a veces se quedan así, esperando que termine. Otro caso de consulta es lo que pasó en Josué, ¿verdad? Los hijos de Jericó, los hijos de Israel atacaron la ciudad de Jai y sufrieron una derrota de 36 hombres. Y dice la Biblia que su corazón desfalleció, ¿verdad? Porque los israelitas no entendían el porqué de esa derrota. Si ellos venían de tremendo triunfo en Jericó, ellos venían de un triunfo. Y cuando nosotros tenemos un triunfo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser mucho más humildes, para que el enemigo no venga a sacar su carta bajo la manga y pase como lo que le pasó a los de en Jai, ¿no? Ellos venían y estaban seguros que iban a vencer igual. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver lo que pasó. En Josué 7, de 7 al 9 dice: y José dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado
al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Fíjense que Josué inquirió, preguntó, consultó a Jehová con una motivación correcta. Josué sabía para qué estaba puesto el pueblo de Israel. Y entonces dice, ¿y qué harás tú a tu grande nombre? O sea que el nombre de Dios no iba a ser glorificado. Como él preguntó con una motivación correcta, entonces el Señor le responde y le respondió de esta manera. Y cuando yo leo estos pasajes, yo le dije, Señor, tú me vas a responder esto que te estoy preguntando porque tu palabra lo dice. Dice en Josué 7 del 11 al 12, dice, Israel ha pecado. Eso es una cosa, nosotros tenemos que estar conscientes cuando preguntamos al Señor, el Señor nos va a mostrar pecados, ¿verdad que sí? No nos va a mostrar que, mira, es que el culpable es el vecino de al lado, nos va a mostrar pecado, tenemos que estar conscientes de eso. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún los han guardado entre sus enseres. Pero por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, y si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Fíjense que aquí, cuando tenemos un quebranto muy grande, el Señor muestra varios pecados. Aquí le muestra varios pecados que el pueblo había cometido. Si nosotros no los solventamos, si nosotros no perdonamos, no nos arrepentimos, van a venir una serie de consecuencias. Primero, va a pasar de generación en generación. Amén. Si no perdonamos y no nos arrepentimos. Y segundo, no podemos vencer nuestros enemigos. Los problemas y las calamidades seguirán y seguirán y seguirán porque hay un pecado oculto. ¿Ok? Entonces, cuando José estuvo claro sobre el motivo de la derrota, se dispuso a tratar con el pecado. Nosotros debemos tratar con nuestro pecado oculto lo que el Señor nos revele sin excusarnos. Muchas veces el Señor nos los va a revelar a través de otra persona. Entonces, no nos defendamos porque nosotros tenemos como el instinto, vamos a decir, humano de defender, o no, pero es que yo hice eso por esto, no, pero es que mira, es que yo, entonces empezamos a excusarnos. No, nosotros tenemos que, como se dijo en el mensaje esta mañana, tomar responsabilidad del pecado. Si hay un problema, yo estoy sufriendo, me duele en lo profundo, en mí hay pecado que Dios quiere tratar. Amén. Amén. Ok. Entonces, eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Fíjense el testimonio que le conté de mi familia en esta semana al principio. Había pecado en mí, yo estaba sufriendo, pero el Señor lo sacó a la luz. ¿Ok? El Señor siempre lo va a sacar a la luz y se restituyó, y gloria a Dios por eso. ¿Ok? Entonces, al tratar con el pecado, nuestra derrota se va a convertir en victoria, ¿verdad? Y fíjense que el Señor nos va a dar instrucciones a seguir, como hizo con Josué, que le dijo lo que tenía que hacer. Pueden leerlo de tarea. Y nosotros vamos a concluir con este texto bíblico que dice en 1 Corintios 11:31, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. Nosotros debemos examinar nuestra vida diariamente, constantemente, no esperar la Santa Cena. Que muchas veces esperamos la Santa Cena para examinar nuestra vida, Señor, si he pecado. No, nuestra comunión, como dijo Anaís, es diaria, ¿verdad que sí, Anaís? Y si tenemos comunión diaria con el Señor, el Espíritu Santo nos va a redarguir inmediatamente. Si el Espíritu Santo no te está redarguyendo por una falta de perdón, sino que lo dejas pasar, entonces vendrá un quebranto. ¿Nadie me dice amén?
Nadie dice amén. Nadie dice No, nadie dice amén. Bueno, es que a nosotros no nos gustan los quebrantos, pero tenemos por la palabra y en la comunión con el Señor podemos evitarlo, ¿verdad? Sí. A veces viene porque es necesario, ¿verdad? Pero muchos quebrantos no los podemos evitar si vivimos un estilo de vida de perdón y arrepentimiento e inquirimos delante del Señor. ¿Amén? Amén. Ok. ¿Qué fecha es hoy para ponerlo aquí? 10 10 del 8 del 14. del 7. Ah, del 8. Sí, sí, del 8. Ok, entonces vamos a continuar la semana que viene con los hombres y mujeres que consultaron a Dios y obtuvieron respuesta. Amén. Esto es muy interesante porque el Señor nos va a mostrar que podemos preguntarle al Señor lo que queramos, siempre que sea para el crecimiento de nuestra vida espiritual y para la extensión del reino de Dios. Que no preguntemos bobera. Amén. Conectada a tu corazón.